luna formó movimiento recio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el culto de este domingo y vamos a empezar con una oración. Bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, Señor. Estamos aquí delante de su presencia, Padre Santo, para rogar por este culto, Señor, porque usted bendiga al predicador y bendiga, Señor, los medios que estamos usando para este culto, Señor, que todo sea de bendición para nuestros hermanos que están aquí en este día, Señor. También, Padre Santo, le doy muchas gracias porque podemos gozar de este culto, Señor, aunque sea estando de lejos. Señor Todopoderoso, pongo en sus divinas manos todo lo que vayamos a
hacer en esta mañana, todo lo que vayamos a escuchar y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre Santo, alabo, bendigo su nombre y le doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con una lectura bíblica. Busquen en sus Biblias el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablarán ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hola hermanos, muy buenos días. Iniciando este mes de febrero con esta reunión dominical, este primer domingo del mes de febrero, pues ya Dios nos permitió pasar este mes de enero, pues acompañándonos, dándonos de su protección, y pues estamos muy contentos porque podemos iniciar este mes de febrero y tener esta reunión de domingo. Y pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos como Iglesia Bautista Getsemaní. Qué bueno que están en contacto con nosotros y están interesados en ver estos cultos que los hacemos de corazón para bendición de cada uno de los que les gusta ver estas reuniones. Sean bienvenidos todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos de la iglesia. Les deseamos muchas bendiciones y que este mes de febrero sea un mes de muchas victorias. ¿Sí? Señor les bendiga, hermanos, y vamos a continuar en este culto. Les invitamos para que sigan con nosotros en toda la reunión hasta el final de esta misma. Dios les bendiga, hermanos. Todo lo que soy,
gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida y por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre te alabaré. Vamos a hacer una lectura en la palabra del Señor. Lucas capítulo 4 versículos 16 a 32. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo:
sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Lucas 4, 16 a 32. Mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a pasar pues a la predicación, a la meditación en la palabra del Señor. Vamos a seguir en el Evangelio de Lucas. No vamos a salir del mismo capítulo que estamos viendo, porque considero que es importante que tengamos en cuenta algunos detalles que ahora nos va a arrojar en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Anteriormente habíamos estado viendo cómo Jesús se presenta en la sinagoga, dice la palabra de Dios, en Nazaret. En el capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Todos esperaríamos, ¿verdad?, que nuestra tierra nos reciba cordialmente, que tenga un buen trato, que tenga un buen detalle para con nosotros. Jesús regresa a Nazaret, y es en la ciudad de Nazaret donde él creció, en donde él se presenta en la sinagoga, y como lo vimos en la semana antepasada, él dice: la profecía de Isaías 62 se ha cumplido en mí. El Espíritu de Dios está en mí, por cuanto me ha enviado a predicar el año agradable del Señor, a poner libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón y dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesús dice estas cosas, el primer impulso de la audiencia en la sinagoga en Nazaret parece haber sido una buena respuesta. Parece que acogieron con gozo al Señor, ¿verdad?, con gusto, y hasta pareciera que estaban contentos. Sin embargo, vamos a ver el tema de hoy, para que veamos algunos detalles. Oramos, hermanos. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro, Salvador nuestro, venimos hoy a ti para pedir tu guía, tu dirección, Señor. La meditación de tu palabra, pon claridad en nuestro hablar, en nuestro escuchar, y el aprendizaje, Señor, que sea muy práctico para nuestra vida. Que te honremos con lo que hagamos, con lo que digamos, con nuestra forma de ser, y que apegados a tu escritura, Señor, podamos vivir como debemos hacerlo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo suplico. Amén. Les decía que aparentemente hay una buena acogida del anuncio del Señor. Cuando Él acaba de decirles que se ha cumplido la profecía en Él, estamos en el versículo 19 en delante, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Versículo 22 dice: y todos daban un testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Cuando lleguen a ese punto, ¿no es este el hijo de José?,
es que Jesús, hermanos, ve la necesidad de cambiar la reflexión o de profundizar la reflexión. Porque está viendo que realmente, hermanos, la audiencia, los asistentes a la sinagoga en Nazaret, pues les gustó lo que oyeron. Hemos cometido el error, muchas veces el pastor, el predicador, muchas veces la iglesia, hemos cometido el error de estar buscando a través de la palabra, y muchas veces ni siquiera en la palabra, sino en libros X, hermanos, en recursos que agarramos de aquí y de allá, enseñanzas, principios, que hagan sentir bien a la gente, que le endulcen el oído, que lo hagan sentir que es grande, que lo hagan sentir muchas cosas que de muy poco sirven. Cuando estos asistentes a la sinagoga escucharon que se cumplía la profecía, les pareció muy buena idea aquella de que Jesús venía a dar libertad a los cautivos, venía a sanar a los quebrantados de corazón, venía a dar vista a los ciegos. Dijeron, bueno, pues nos conviene, ¿verdad? Nos conviene que Él sea, creo que vamos a sacar ganancia de esto. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, aparte de haberles dicho que hoy se había cumplido esa escritura delante de todos, cuando Él oye que empiezan a cuestionar acerca de su persona, y empieza a ver aquello que se llama, hermanos, la codicia. Algunos le han llamado la codicia espiritual. ¿En qué consiste la codicia? Bueno, en buscar a Dios solamente como el bendecidor, como el que entrega regalos, buscar, dijo aquel niño, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuál era la diferencia, o él escuchó por ahí un niño, cuál era la diferencia entre Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el niño que había escuchado algunas clases bíblicas de Sodoma y Gomorra, del arca de Noé, de David matando a Goliat, de Jonás tragado por un pez. Hay que tener cuidado cuando abordamos estas escrituras y estas enseñanzas, porque no son muy fáciles, por muy bonito que las presentemos ahí en una hojita. Digo, un niño matando a un señor grandote no es un tema muy agradable, ¿verdad? Y cortándole la cabeza con su propia espada. La idea de un tiburón o una ballena o un pez X comiéndose a alguien por desobediencia, pues suena muy romántico, pero no es muy agradable. La idea de millones de personas y animales, mascotas, muriendo ahogadas por el pecado y solamente salvándose una familia y un grupo de animales, bueno, suena muy bonito, suena muy romántico y en nuestras hojitas se ve muy bien, pero al fin de cuentas es un mensaje bastante, hermanos, difícil, bastante duro, pero así viene. Entonces este niño recurre a aquellas historias y luego se da cuenta, porque ha escuchado también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y cuando él escucha la pregunta, aunque no era para él, de cuál era la diferencia entre Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice, bueno, yo tengo la respuesta. Les interesó a todos, dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, que en el Antiguo Testamento Dios estaba joven, por eso siempre estaba enojado. Era como un papá que por todo regaña, que se enoja, que grita, que castiga. Oh, le dijeron, y en el Nuevo Testamento, dice, pasaron muchos años, y en el Nuevo Testamento ya no es como un papá, es como un abuelito, que deja brincar en la cama, que consiente, que se ríe de las travesuras y que no anda grite y grite. Ese era el concepto de un niño. Cuando aquellos hombres escuchan decir a Jesús que la profecía se ha cumplido delante de ellos, empieza en ellos esto que les decía hace un momento, esta codicia. Dice, nos conviene. Pero empiezan a cuestionar también y dicen, ¿no es este el hijo de José? Cuando Jesús escucha esta expresión, ¿no es este el hijo de José? En otra narración dice, ¿no están aquí también sus hermanos? ¿No es el carpintero?
sabiendo lo que había en su corazón. Vamos al versículo 23. Sabiendo lo que había en su corazón, él les dijo: sí, ya sé lo que me van a decir. Sin duda me diréis este refrán o este dicho: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. Aquí hay un principio que quiero comentar con ustedes, hermanos. No le agradaba a Jesús, en lo más mínimo, el hecho de que se le viera de esta manera, de que se le buscara solamente por lo que hizo allá en Capernaum. Ahora ven, hazlo en Nazaret. El que caminó por el agua y sanó a los ciegos y levantó al paralítico y reprendió a los demonios de los que estaban poseídos, obra a nuestro favor, hermanos, y nos ha favorecido de muchísimas maneras. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que Él está comprometido o que tiene la obligación o que yo tengo la libertad de exigirle y de gritarle, ¿verdad?, que haga lo mismo que hizo con otras personas. Un hermano platicaba acerca del hermano Billy Graham, evangelista internacional, ya está con el Señor, ¿verdad? Él le predicó no sé cuántos millones, pero a millones de personas. Alguien dijo: pero qué chiste tiene la predicación de Billy Graham. De hecho, de 1000 personas que supuestamente se convierten en una campaña de Billy Graham, nomás 20 se quedan en la iglesia. Le dijeron: ¿y qué con usted, hermano? Cuando usted predica, ¿cuántos se convierten y cuántos se quedan en la iglesia? Lo dejaron callado. Y decía aquel hermano, ¿verdad? Un hermano quejándose con un pastor, decía: qué chiste, ¿no? El hermano Billy Graham puede predicar en Europa, puede predicar en Argentina, puede predicar en Nueva York, pero pues el hermano tiene todos los recursos, le da mucha lana y aparte hasta un avión tiene. Pues le ha ido muy bien. Por eso predica en todos lados y por eso anda en todos lados. Y le dijo el pastor a este muchacho, ¿verdad? Era un joven. Dice: pues es que, hijo, con lo que tú te mueves, con las ganas que le echas a la predicación y todo, ya si Dios te da una bicicleta, ya saliste ganando. La codicia espiritual, la codicia milagrera, el esperar al Señor como el abuelito, dijo el niño, que no se enoja, como el abuelito que siempre está contento y que siempre da, el abuelito que todo lo tolera, es una ofensa a Dios. Ya sé lo que me van a decir, dijo Jesús, que haga lo que hice en Capernaum, que venga y lo haga a Nazaret. Cuando Él les dice, me van a decir ese refrán de médico, cúrate a ti mismo, Él se está refiriendo de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí. Una congregación, hermanos, enamorada o codiciosa solamente de las grandes bendiciones, de los grandes milagros del Señor, va a ser siempre una congregación muy difícil de satisfacer y siempre va a ser una congregación con muy poco deseo de servir, de seguir, de obedecer al Señor. Y la codicia por los milagros y la codicia por el poder del Señor nos puede hacer caer como estaban cayendo estos, con un corazón lleno de envidia. Ya sé lo que me van a decir, que venga y haga aquí lo que hice en Capernaum. Que si sané allá, venga y sane aquí. Que si liberé allá, venga y libere aquí. Qué triste es encontrar muchas veces en una congregación a alguien que renuncia al análisis, renuncia a la lectura, al estudio de la Biblia, no le interesa tanto conocer a su Señor. Qué triste es encontrar a una congregación que deja en un lado su vida de obediencia, de santidad, de imitación al Señor, porque le interesa lo que pueda darle el Señor solamente. Qué triste encontrar a una congregación que compite, que envidia, porque a ellos les das y a mí no. Aquí haz lo que estás haciendo allá.
Acabo de visitar una iglesia en Estados Unidos, allá donde andaba de mojado, allá con mis tíos, y tienen sillones reclinables, y tienen un clima central donde no tienen ni frío ni calor, y tienen una orquestota. ¿Por qué Dios no hace esto aquí? Pues porque no quiere. Porque tiene una forma de operar en mí. Pero estos hombres del pueblo de Jesús, estos hombres de Nazaret, están equivocados primero en el concepto de que Él está obligado a actuar como actuó allá con ellos. Y están cayendo en el error actual de una fe malentendida que le dice al Señor: quiero que hagas las cosas bien, quiero que hagas las cosas ahora, las quiero ahora, ya, quiero que hagas las cosas aquí. Si a Él le diste, a mí dame. Si ellos tienen, yo quiero tener. Jesús conocía estos corazones, esas envidias, conocía esta malicia y dice: me van a decir que haga lo que hice, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque sé también que no hay profeta que sea tan deshonrado como en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Había vivido ahí, lo conocía. La gran equivocación del mundo. Médico, cúrate a ti mismo. Dame lo que les das a otros también. Lo que haces allá, hazlo aquí. Y hazlo ahora, y hazlo como yo quiero. Y hazlo aquí. ¿No estaba Jesús dispuesto a hacer las cosas así? Probablemente les hubiera dado más si no lo hubieran esperado y si no lo hubieran buscado por medio, hermanos, de la competencia, de la envidia, de la amargura. Si no lo hubieran buscado por medio de esta codicia, de querer más la bendición que el que bendice. Y ya que estaban en ese modo, a punto de decirle: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí lo que hiciste allá, les dijo: no hay profeta sin honra más que en su tierra. Y les voy a contar una historia. Como aquellos eran hombres y mujeres que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, les cuenta una historia que precisamente saca de lo que estaba lleno su corazón. De la abundancia del corazón habla su boca. Acuérdense ustedes aquella vez que el rey David ha cometido pecado, ¿verdad? La forma de confrontarlo del profeta no es otra más que, pues, provocándolo, ¿verdad? Dice: oye, David, ¿cómo ves? Una persona tenía muchas ovejas, pasó esto, y el rey sacó lo que había en su corazón. Dice: no, pues mátenlo, ese hombre debe morir, que pague y que muera. Y el bueno, rey, ese hombre del que trata esta historia eres tú. Jesús va a probar a esta gente diciéndoles cosas que todavía, hermanos, iba a lastimar más su arrogancia. Les da un mensaje que va a lastimar más su vanidad, su codicia y su envidia. Ellos están alegando: ¿por qué aquí a unos kilómetros, en Capernaum, hiciste cosas y no las haces en Nazaret? Dice: miren, ahí les va esta historia. En Israel, cuando Elías vivió, había muchas viudas. Era tiempo de guerras, hermanos, de hambres, de sequías. En los tiempos de Isaías, de muchísima pobreza. Había muchas viudas en Israel. Aquel tiempo cuando se cerró el cielo por 3 años y hubo una gran hambre. Había muchas viudas hambrientas en Israel. Pero ninguna de ellas recibió al profeta Elías, sino una mujer de Sarepta de Sidón. Y se empiezan aquellos a poner así. Ahora, Jesús lo único que les estaba refiriendo es una historia bíblica del Antiguo Testamento.
Había un hambre, había muchas viudas necesitadas en Israel, pero el Señor manda a Elías con una viuda a un lugar que no estaba entre los israelitas. Al judío no le gustaban estas ideas. Ardía en envidia. Le zumbaban los oídos saber que Moisés había escogido a una mujer etíope, que una mujer llamada Rahab había venido a integrarse al pueblo de Israel, que una movita era de la línea en la que vino el rey David, posteriormente el Salvador. Acuérdense que todos tiempos de los apóstoles, como que no les caía muy bien la idea de que el apóstol Pedro o que el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles anduvieran predicando el evangelio de Jesús entre los griegos. Les repateaba a muchos, aún algunos cristianos ya. Pero Jesús les empieza solamente a platicar la Biblia. En los tiempos de Elías, cuando había mucha hambre, Elías fue enviado a una viuda en Sidón. También les dice, había muchos leprosos en Israel cuando vivió Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, aquel oficial de un ejército enemigo, los sirios, fue limpiado. Él les dice, Dios no tiene favoritos. Es que yo hago muchas obras, es que yo predico mucho, es que yo me porto muy bien. Mira el hermano, miente, engaña. Mira fulanito, hace fraude, bebe, fuma. Mire fulano, no diezma, no viene al templo. Yo me merezco más las bendiciones que ellos. Yo merezco un trato VIP de parte del Señor. Es más, el Señor me debe a mí un mejor trato porque soy su hijo. El Señor me debe un trato mejor a mí porque soy obediente. El Señor no le debe nada a nadie. No hay nada en el hombre que lo pueda hacer aspirar a un mejor trato o una mayor bendición de parte del Señor. Ustedes y yo tenemos que entrar en esta dinámica de decir, por la gracia del Señor somos lo que somos, y Él hace salir el sol sobre justos o injustos, y Él alimenta a todos los hambrientos, y Él reparte y da de sus bendiciones como le place. Pero aquí tenemos un grupito codicioso de bendiciones. Aquí tenemos un grupito exigiendo que se les trate igual o mejor que a los del otro pueblo. Aquí encontramos a un grupo que no es capaz de decir, gloria a Dios, qué grande es tu misericordia, Señor, que mandaste a Elías con aquella pobre viuda. Qué grande es tu amor, hasta por los que no son de tu pueblo, que mandaste a Eliseo, o incluso trajiste a Naamán a la casa de Eliseo y fue sano. Les dolía que el Señor bendijera a otras personas. El evangelismo, el compartimiento de la palabra del Señor, hermanos, el llevar el mensaje, es algo que amerita que nosotros seamos liberados de eso. Una de las cosas que quiso obstruir el avance de la iglesia primitiva era ese prejuicio. Aquel sueño de Pedro del manto que descendía con animales de todo tipo y le decía aquella voz, levántate Pedro, mata y come, y Pedro dijo, no, Señor, no. Dijeron, no puedes llamar impuro a lo que el Señor ya santificó. Le estaba enseñando a ir donde no quería ir. Le estaba enseñando a meterse donde no se quería meter. Vamos a ser inefectivos mientras sigamos compitiendo y pensando que algunos merecemos más. Vamos a ser inefectivos sentados en una banca esperando la bendición del Señor porque ya bendijo a otros, ahora me tiene que bendecir a mí. Vamos a ser inefectivos, hermanos, con esa codicia.
vamos a ser inefectivos con esa exigencia que a veces pretendemos delante del Señor, decir, necesito el milagro, lo necesito así, lo necesito aquí y lo necesito ya. Cuando les contó el Señor estas dos historias, dice la palabra del Señor en el versículo 28, se llenaron de ira. Estaban tan contentos con la predicación. Y cuando Jesús les dijo, no van a recibir el mismo trato allá que aquí. Y cuando Jesús les dijo, y les voy a dar la referencia del amor de Dios por los sirios y por los sidonios. Y por ahí sanó, ¿verdad?, a un romano y bendijo a una mujer sirofenicia. Así es el Señor. Pero ellos se sintieron afrontados, porque seguían pensando que se lo merecían más. Y aquellos que en el versículo 22 dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían. Es como cuando uno predica, hermanos, ¿verdad? Empezamos muy bien hasta que nos pisan los callos. Sobre todo cuando predicamos de la familia o el matrimonio, ¿verdad? Cuando le estamos dando a la enseñanza del esposo, la esposa lo trae a codazos y a pellizcos, pero cuando vamos con también el papel de la esposa, entonces el esposo se desquita y al último terminamos de pleito. Y terminamos cayéndole gordos a unos y a otros, porque en lugar de cargarle la mano a la mujer, se la cargamos al hombre, o en lugar de cargarle al hombre, se la cargamos a la mujer. Total, es de que es muy difícil que todos queden contentos. Cuando Jesús les dice esto, aquellos que estaban tan contentos y maravillados con la palabra, dice la Biblia, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y esto es una cosa hasta chusca, hermanos, digo trágica, tragicómica, ¿no? Dice, al oír estas cosas, ¿cuáles cosas? De Naamán y de la viuda, ¿sí?, de Sarepta. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Bueno, hermanos, hasta suspendieron el culto para matarlo, fíjese. ¿Qué les hizo? Decirles que el Señor es libre para bendecir a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Qué les hizo? ¿Decirles que no deben de vivir una vida aspirando a bendiciones por el hecho de que ven a otros bendecidos? ¿Qué les hizo? ¿Decirles que no tiene obligación Dios, el Padre, Dios el Hijo, de ceder ante las necedades, ante las exigencias de hombrecillos? Que a duras penas, hermanos, podemos durar un día a día, son muchos, sin pecar. Pero hasta suspendieron, hermanos, el culto en la sinagoga. Me recuerda aquellas iglesias que oyen la palabra, luego pasan a sesión de negocios y terminan a los pellizcos, ¿verdad? De nada les sirvió lo que oyeron, más que para enojarse. Le llevaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Los celos de ellos, la envidia de ellos, las pretensiones de ellos los hicieron rechazar al que les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron al mensajero. Creo que a partir de aquí Jesús no vuelve a su pueblo. Otro evangelio nos dice, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Eran tan grandes sus celos, eran tan grandes sus envidias, que no solamente, hermanos, rechazaron al mensajero, no solamente limitaron su obrar en ese pueblo, sino que pretendieron matarlo. Y cuando pretendieron matarlo, bendito sea el nombre de Dios, hermanos, vieron el milagro que querían ver. Y no solamente ellos, sino Satanás mismo. Le dijo Satanás,
Lo subió al pináculo, le dijo que subiera al pináculo del templo, le dijo, aviéntate al cabo, escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles para que te salven y tu pie no tropiece. Y ellos le dijeron, a ver, sánate a ti mismo, sálvate a ti mismo, le dijo, ahí les van. Y cuando lo iban a despeñar, la palabra del Señor dice, pasó en medio de ellos y se fue. ¿Querían un milagro? Lo voy a hacer, dijo Jesús, pero no el que ustedes quieren, el que Dios quiere. Satanás quería un milagro, quería ver cómo Dios libra a su ungido, quería ver si de veras los ángeles pueden venir a favor del elegido de Dios y salvarlo. ¿Qué les parece? Todo su tiempo. No cuando el corazón envidioso, vanidoso del hombre lo pide, no cuando Satanás lo pide, en el tiempo de Dios suceden las cosas. Estamos en un momento, hermanos, que nos puede traer mucha confusión. Estamos en un momento en el que podemos caer en el error de compararnos. ¿Por qué a mí sí me pasa y a otros no? ¿O por qué a mí no me pasa y a otros sí? Estamos en un momento en el que no podemos comparar. Pero hay que entender una cosa, Dios no va a funcionar con su poder, con sus milagros. Dios no va a funcionar, hermanos, Dios no va a trabajar de acuerdo a nuestra voluntad, sino que somos nosotros los que estamos obligados a vivir, a actuar, a movernos bajo la voluntad de Dios. La iglesia de hoy debe levantarse, hermanos, como una iglesia obediente, como una iglesia que espera que la mano de Dios se abra para favorecerle, pero no para cumplir sus caprichos. Ahorita hay mucha pregunta, ¿por qué yo sufro y otros no? Tal vez la respuesta no la tengamos nunca aquí. No vivamos vidas de ignorancia en la que queramos exigir a Dios cosas. No vivamos vidas de codicia, de grandes poderes, grandes maravillas en nuestra vida, porque el Señor las hizo en otros lados. No sea que a través de ello rechacemos al mensajero, rechacemos al Mesías y limitemos su poder entre nosotros. La incredulidad de ellos no lo dejó obrar, y la forma en la que esperaban su acción, su mover, no era la correcta. La motivación no era la correcta. Y entendamos que Dios sí hace milagros. Querían ver uno, cuando lo quisieron matar, pasó en medio de ellos. ¿Dónde quedó? ¿Quién lo ocultó? ¿Cómo lo ocultó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se nos fue? Era un hombre contra toda una sinagoga. Hay que saber tratar al Mesías. Hay que saber tratar al Hijo de Dios. Hay que saber tratar con Él. Hay que saber esperar en Él. Aún en medio del dolor, en medio de la angustia, aún en medio del conflicto, hay que saber esperar y que en su momento Dios haga. No rechace al mensajero, no rechace al enviado, no lo molde a sus necesidades o ocurrencias. Simplemente esperemos, confiemos y vivamos en Él y para Él. Conozcamos a Jesús en la Escritura. Y no nos basemos tanto, hermanos, en leyendas, en muchos testimonios, en muchas pseudo-reflexiones bíblicas, sino en la palabra del Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? Quiere hacer grandes cosas, pero a su manera. Así vivámoslo y así esperémoslo y así oremos. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a celebrar recordatorio de la crucifixión. Vamos a celebrar la crucifixión a través de la ordenanza de la cena. Entonces, pues, continuemos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, porque Él es como es. Gracias por tu señorío. Perdónanos, Señor, cuando somos insolentes, vanidosos, competimos, envidiamos, Señor, nos encelamos. Cuando nos molesta que otros sean bendecidos y sentimos que más que nosotros. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a celebrar el triunfo de los demás, ayúdanos a celebrar tu amor y tu misericordia dispersada, Señor, regalada, arrojada en profusión, arrojada en abundancia sobre los que según nosotros no la merecen, entendiendo que ni siquiera nosotros no la merecemos. Gracias por tu amor por todos. Ahora celebraremos, Señor, la ordenanza de la cena recordando el sacrificio, el cuerpo y la sangre de Jesús. Con eso que nos has dado, Señor, estamos completos. En Jesús estamos completos. Ayúdanos a celebrarlo con convicción, Señor, con fe y con esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasarnos a la celebración de la ordenanza de la cena. Celebremos, hermanos, con gratitud, celebremos con gozo el gran acontecimiento de la crucifixión, la entrega de Jesús por nosotros, el día de nuestra redención. El apóstol Pablo, que nos deja los pasos para la celebración de la Cena del Señor, nos lo narra de esta manera. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncien hasta que Él venga. La celebración de la cena, hermanos, se trata efectivamente de la comunión de la Iglesia. Tan diferente nosotros, tan raros o tan curiosos. Pero tenemos en común la salvación y la sangre de Jesús derramada por todos aquellos que hemos creído. Partimos un pan porque del mismo cuerpo hemos recibido el beneficio del pago, del castigo por nuestro pecado. Compartimos una copa porque del mismo vino, de la misma sangre, simbolizada en este caso por el vino, hemos nosotros gustado para ser limpios de todo nuestro pecado. Obedientes pues a esta celebración, a esta ordenanza, recordemos que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan y lo partió. Se los dio y les dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cada vez que lo partan y lo coman, acuérdense de la crucifixión. En memoria del Señor, comamos, hermanos. Padre, gracias por enviarnos el pan del cielo, por encarnarte en Jesús, por esa vida preciosa, santa, llena de obediencia de Jesús, y por su crucifixión. Creemos que la sangre de Jesús, tu Hijo Dios, nos libra de todo pecado. Creemos también, Señor, que justificados por la fe tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesús. Agradecemos, Señor, el cuerpo de Jesús, martirizado, destrozado, sintiendo clavos, espinas, azotes, dolor, tormento, que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Recordamos a Jesús, nos gozamos, Señor, en tu amor, y te damos gracias por ello. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
El pacto de obras quedó pagado en la cruz. El pacto del cumplimiento de una ley lo completó Jesús con su vida santa y nos regaló a nosotros el beneficio de esta vida de obediencia. Y entramos en una nueva relación con el Señor Dios a través de la fe precisamente en el crucificado. Recordando la sangre derramada por nosotros, y recordando que también nos deja promesa de su venida. Cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con este pan, con esta copa anunciamos la muerte de Jesús, el tormento de Jesús, la pasión de Jesús, la crucifixión. Pero también creemos, predicamos la resurrección y apuntamos y esperamos su venida. Hasta que Él venga celebraremos pues con estos elementos la crucifixión y celebraremos también la esperanza que tenemos en su regreso. En memoria de Jesús bebamos. Creemos, Señor, y aceptamos que si no hay derramamiento de sangre delante de ti, Señor, los pecados siguen ahí, presentes, vigentes, apartándonos y enemistándonos contigo. Pero creemos que como la sangre que se rociaba en el propiciatorio y reconciliaba al pueblo contigo, la sangre de Jesús, tu Hijo, nos limpia de todo pecado y nos reconcilia contigo. Al beber esta copa declaramos, Padre Santo, que hemos recibido, que hemos aceptado ser limpios, ser comprados, ser liberados por el sacrificio de Jesús, sacrificio, sangre y muerte. Y también, Señor, que nos has prometido el regreso de Cristo para completar tu redención en nosotros. Celebramos hoy, pues, la crucifixión, teniendo en cuenta y gozándonos en la resurrección y esperando el regreso de Jesús por su novia, por su iglesia, por nosotros. Gracias por todo el amor, Señor, que nos mostraste en la cruz. Te alabamos por proveer el sacrificio del Cordero limpio, sin mancha, sin culpa, sin pecado, por un mundo que te ha ofendido y que ahora busca tu perdón, Señor, y la reconciliación contigo. Esto es lo que hemos recordado al celebrar esta ordenanza. Bendito sea tu nombre por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jesús vivió por nosotros una vida santa, perfecta. Jesús murió por nosotros la terrible cruz. Jesús resucitó para nosotros. Y Jesús viene por nosotros. Esperemos en Él y vivamos de una forma en la que a Él le agrade, en la que Él sea glorificado. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Bueno, pues agradecemos a nuestro Dios y a nuestro hermano pastor por la exposición de su palabra. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y también para pedir la bendición de nuestro Dios para esta semana y también para que Dios nos dé mucha sabiduría para poner en práctica todo lo que hemos escuchado de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, acompáñenme. Muchas gracias, Señor, te damos en este mediodía. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, porque en todo momento nos acompañas, porque estás siempre al lado nuestro, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu palabra expuesta. Danos sabiduría, Señor, para poder ser unos hijos que reflejemos, Señor, tu amor, que podamos ser de bendición para los demás. Danos sabiduría para poder así hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición para este día, para que sigas con nosotros y también tu bendición para esta semana. Acompáñanos, Señor, danos valor, danos valentía, danos sabiduría para enfrentar todas las cosas que se presenten, que podamos ser unos hijos agradecidos a ti
que podamos agradecerte todo lo que recibimos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, Señor. Que es más poderoso el que vive en nosotros. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos acompañes. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están sintonizando. Bendice a nuestro hermano Francisco, a nuestra hermana Sandra y a sus hijos. Acompáñanos, Señor, y ponemos en tus benditas manos todos aquellos que están pasando momentos de falta de salud, Señor. Bendíceles grandemente y sigue con nosotros y sigue cuidándonos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Siga acompañándonos el día miércoles en el culto de oración, el próximo domingo. Siga al pendiente, hermanos, de las actividades que tenemos. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios